Segunda parte del turismo nuestra industria, aquí en su televisión cercana, Costa del Sol Televisión. Les recuerdo que estamos hablando en nuestro espacio sobre la relación, las circunstancias que están confluyendo en esta temporada alta entre el COVID de turno, los sindicatos y los trabajadores. Siempre hemos tenido, de una manera quizá algo desproporcionada, más perspectivas empresariales, ¿no? Pero yo decía, hay que compensar, y de ahí que hoy nos estemos rodeando de dos responsables de los dos sindicatos mayoritarios que tienen implantación dentro del sector turístico. En este caso, les recuerdo, se encuentran con nosotros Estrella Salas, responsable de la Secretaría Sectorial de Hostelería y Turismo de UGT Andalucía, y Gonzalo Fuentes, también responsable de Hostelería y Turismo en la Federación Estatal de Comisiones Obreras dentro del ámbito de los servicios. Si ustedes nos han seguido desde el primer momento, hemos procurado hacer en nuestra primera parte una panorámica de cómo está el sector en este momento, donde más o menos las impresiones de nuestros invitados han dicho que, bueno, lo pongo de una manera popular, virgencita, déjame como estoy, que podíamos haber estado peor, ¿no? Estamos conforme a las expectativas, se está aguantando, se está resistiendo, pero eso sí, con precariedad en los puestos de trabajo y con, lógicamente, muchísimo esfuerzo por parte de los trabajadores. La pregunta que se hacían ellos es que si ese esfuerzo estaba equilibrado también con el que están haciendo los empresarios. Aquí cada store pues pone el ascua a su sardina. Y ahora nos queda una segunda parte donde antes avanzaba que hay cuestiones que nos pueden seguir interesando para poner la lupa en el momento en el cual nos encontramos. Temporada turística que se mantiene al sector del turismo nacional. Claro, contamos con una ventaja para que ese sector turístico nacional esté dando quizás más la talla que en otras ocasiones. Al no salir al extranjero, la mayoría de los españoles, ¿cuántas veces hemos hablado de cruceros, hemos hablado de República Dominicana, hemos hablado de destinos ya clásicos dentro de los turistas nacionales cuando salen al extranjero? Aquí estamos todos y aquí ahora, o la mayoría, tenemos que compartir nuestras propias potencialidades, ¿no? Esto está poniendo de manifiesto, bueno, la gran capacidad de clientela que tiene el propio turismo nacional, que si este turismo nacional no fuera fuerte, pese a la crisis que la sociedad está manteniendo por las circunstancias del COVID, bueno, no sé qué hubiera pasado, pero la respuesta que se está dando a nivel del turismo nacional, ¿os pensabais que iba a ser el sostén de la actual industria? Bueno, una de las fortalezas que ya tenía Andalucía era precisamente un alto porcentaje de turismo nacional y además dentro de lo nacional andaluz. Exacto. De ámbito andaluz, esa tradición ya la tenemos. Los andaluces somos muchos de viajar dentro de Andalucía, porque tampoco es necesario irse fuera y somos plenamente conocedores de ello. Tenemos una zona con todos los atractivos que se pueden tener. Claro. Entonces tenemos esa tradición ya teníamos esa tradición, y con respecto al resto del turismo nacional, sí que es cierto que ha influido mucho el hecho de no poder viajar a otros destinos o no tener la seguridad de viajar a otros destinos, pero también es cierto que ya teníamos esa tradición también, sobre todo de determinados orígenes dentro de la península que eran visitantes nuestros. Claro. Y han vuelto pues a un lugar seguro y donde hay calidad de vacaciones, de atención y de todo. Esa era nuestra fortaleza y es lo que nos está ayudando en esta situación, pero obviamente hay una tasa muy importante de turismo internacional que se echa en falta, obviamente. Esa misma lectura, me imagino, Gonzalo. Sí, porque hay una fidelidad histórica del turismo nacional con Andalucía. Y lógicamente con algunas provincias todavía más que otras. Pues, por ejemplo, provincia de Cádiz, se apura Huelva y también parte de Almería, sobre todo Cádiz, y prácticamente este verano hay overbooking en turismo nacional. Sí, sí. Es cierto que la dimensión que tiene Costa del Sol en el buque insignia del turismo de Andalucía no se puede ir solamente con turismo nacional. Tenemos que tener obligatoriamente unos complementos con dos mercados fundamentales,
todo el mundo ve a Andalucía y a Costa del Sol, bienvenido. Pero hay dos mercados que son esenciales, Claro. el alemán y el Reino Unido. Y es verdad que esos gobiernos, aparte de la pandemia, han intentado tirar el agua para sus sardinas. Es decir, lógicamente, hombre, que este año en Reino Unido y haga vacaciones aquí. Y el alemán lo mismo. Sí. También lo hemos hecho, en cierta manera, también en Andalucía. Si haga usted vacaciones en Andalucía. Claro. Es cierto que también, bueno, y también una parte que nos ha perjudicado enormemente el turismo inglés ha sido, lógicamente, el hecho de que tengo que estar allí 10 días de cuarentena en sus países. Claro. Afortunadamente, eso se ha quitado. De momento. Estamos en ambas. Esperemos que pasemos a verde y que, bueno, entre muchas personas, incluso mi hijo, tengo un hijo mío que lleva en Londres, que lleva 18 meses sin poder venir. Por las circunstancias de confinamiento o Claro. de no salidas. No salida. Claro. No por un problema de esto. Por mucho que le digamos, ¿por cuándo va a venir? Nadie se puede permitir el lujo, un trabajador, una trabajadora que está estudiando, que está trabajando, se permite, puede venir aquí y luego está 10 días confinado, No. aparte de 4 No trae PCR. cuenta. Aunque, por cierto, Gonzalo, me cuentan que hay una puerta, siempre ha habido una puerta abierta con el turismo inglés. Y se llama Gibraltar. Gibraltar, Que por ahí ha efectivamente. habido un colaero. Claro. Bueno, es Pero- que hay una cosa que es muy importante que nos ha pasado en Andalucía, que a pesar de las decisiones puramente económicas y políticas del gobierno inglés, de restringir en cierta medida o poner dificultades a los visitantes que venían a Andalucía, había tal ganas de venir a Andalucía que los visitantes, los habituales visitantes, y repetidores reiterados, se han buscado la forma de venir y efectivamente han utilizado Gibraltar como El vía aeropuerto- como puerta trasera. El aeropuerto de Gibraltar está registrando en este verano el mayor número de vuelos registrados en los últimos años. Por algo será. En esta pandemia siempre ha habido los listos, como siempre ha habido en todas las crisis, Claro, en todos lados. claro. De hecho, cuando la vacuna, los primeros meses eran poquísimas, la unidad de calidad de vacunación, había un segmento que ha tenido mucho eco a nivel internacional, era que los ricos iban a los países del mundo. Con vacuna incluida. Con vacuna incluida. Un paquete. Un paquete. Claro, claro, claro. 15 días de relax del hotel 5 estrellas, más vacunas, más avión privado, cuesta tanto. Cierto, siempre ha habido ricos y pobres y Siempre. esta es la dinámica en la que nos movemos desde que estamos en este planeta. Pero al hilo de ese turismo internacional que echamos en falta y que es fundamental para llegar a las cotas de riqueza en la Costa del Sol, yo entro en discriminaciones. Porque cuando se han hecho ensayos, pruebas, experiencias sobre ciertos destinos nacionales con ciertos orígenes internacionales, hablábamos ya de la palabra pasillos. Pasillo no es otra cosa que una zona acotada donde uno pasa de un lado a otro y va dejando lo que hay en el camino sin verlo y sin disfrutarlo. Pasillos para Baleares, pasillos para Canarias, los aviones por arriba y los turistas luego llevaban a las islas. Y la Costa del Sol, como en otros lugares, a lo mejor de nuestro país, bueno, pues verlo para quererlo. Y luego además, a nivel de sensibilidades informativas y no sé, de cuestiones mediáticas, donde se ha hablado del sector turístico, siempre han aparecido otras zonas geográficas por encima de la que por historia y la que por méritos económicos se lleva la palma, que es la Costa del Sol. Y no entiendo, dentro de este futuro inmediato, que esperemos sea el de la normalidad, si vamos a estar en una posición de desventaja, como la que ahora hemos percibido, y lo dicen mucha gente, no solo yo, para que los equilibrios sean por igual. Porque incluso ya me están diciendo que la marca España a nivel turístico ya no vale. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo, pero antes era la que era. Bueno, de todo lo que estás diciendo hoy, a pesar de, como hemos repetido, y es cierto, nadie tenemos una bola de cristal, pero yo sí tengo que decir que por parte de UGT, y yo personalmente en la mesa de turismo, con el vicepresidente y consejero de turismo, ya advertí hace más de un año
de que esto podría Esas suceder. desigualdades aparentes, ¿no? Claro, de que en el momento que se visualizara una posibilidad de recuperar el sector turístico, hubiera esa guerra cainita entre los diferentes destinos, porque era previsible que sucediera y efectivamente, desgraciadamente, no me he equivocado en ese sentido. ¿Qué ha ocurrido? Pues es complicado, ¿eh? Es complicado, porque hay muchas ramificaciones que han confluido muchos intereses, pero diferentes. Claro. Económicos, el peso del PIB sí que es cierto, que no es lo mismo en las islas, sobre todo en Baleares y Canarias, el peso que tiene el turismo es casi vital. Pero también es cierto que ha habido mucha inacción desde Andalucía. Ha habido mucha inacción. Y eso es algo que tanto UGT como comisiones hemos denunciado. ¿Qué podíamos haber hecho más? Muchísimo más. Gonzalo, muchísimo ¿cómo más. lo ves? Sí, yo la primera parte de la pregunta no la comparto mucho, en el sentido de los pasillos. Evidentemente, tu país para Baleares o a Canarias tiene que ir en avión. Y aquí se puede venir por miles de Aquí transportes. también tenemos aeropuertos, ¿eh? Claro, sí. Pero te quiero decir que Canarias y Baleares lo ha pasado peor en esta pandemia que la Costa del El Sol. peso es mayor. El peso. Y que se justo. En ese sentido, entonces nosotros no hemos visto mal lo de los pasillos, teniendo en cuenta las dificultades que había. Lo del pasillo De era una aquello metáfora. no, digo, entiendo lo del pasillo. Claro. La prueba piloto, ¿no? Es que se para refiere a intentar, y eso era, y había que hacerlo allí, porque es el espacio donde ver cómo funcionaba para luego trasladarlo al conjunto del territorio. La segunda parte la comparto, es decir, hace falta mayor peso en la Junta de Andalucía, una política compartida teniendo en cuenta y también del empresariado, que en muchos casos, claro. lógicamente, hay una influencia de las empresas matriz de Baleares y de Cataluña y de otros sitios, que el tejido andaluz y Costa del Sol es un tejido débil, desgraciadamente. Ya nos gustaría que hubiera aquí grandes empresas. Desgraciadamente, en muchos casos, son delegaciones de las grandes empresas del conjunto del Estado. Y también te influye, ¿no? Totalmente. Y después también yo creo que hace falta el error del chauvinismo, como tenemos históricamente, eso es un error. Sí. Hay que vender España. España es un mosaico. ¿Tú crees, Gonzalo, que eso se entiende? Hay que vender España porque es un mosaico de tres comunidades autónomas, que a su vez llega, hablamos de la nuestra, Andalucía no hay una, hay 1001. 1001, sí. Que venir a Andalucía significa que se beneficia a Costa del Sol, que se beneficia a Sevilla, Granada, que sí. Cada vez más el cliente no quiere estar 15 días en una hamaca. Cada día quiere tener esas vibraciones, descubrir destinos nuevos. Gonzalo, no hay región en Europa con tanta potencialidad claro. turística en tan poco espacio. No hay. No Diversidad, hay. complementariedad. Entonces podemos estar aquí tomando el sol en Costa del Sol y una hora y cuarto esquiando. Ni trabajadores más formados, mejor formados. Si es que lo tenemos, comunicaciones puestas al día. O sea, lo tenemos todo. Y además, con las precariedades de turno, pero no son comparables con las que pueden existir en otros sitios. Fijaros qué circunstancias, qué favor nos están haciendo ahora, y lo pongo entre comillas, pues las desgracias que están ocurriendo en Turquía, que son competidores con el tema de los fuegos, o Grecia, de acuerdo, esto va por racha, el año que viene nos puede tocar a nosotros, y tal y cual. O sea, ahora mismo, dentro de las circunstancias que hay a nivel internacional, el destino España y Andalucía, ojalá que las puertas estuvieran abiertas. Tenemos todo a favor, todo. No, pero algo que hay que destacar y que reseñar es lo que yo comentaba antes. A pesar de decisiones políticas o geopolíticas o demás, lo verdaderamente importante y lo que tenemos que ver es que precisamente la presión de la población de algunos destinos está haciendo que cambien esas políticas y que empiecen a abrir puertas porque quieren venir aquí. Claro. Quieren venir aquí. Claro. El verano está hecho, en el sentido, bueno, práctico de la palabra. Poco más se va a mover de aquí a septiembre. Yo creo que la apuesta para la Costa del Sol, a nivel económico, empresarial y laboral, va a estar en lo que hasta ahora siempre ha sido la temporada baja.
Porque como este año es extraño, si vamos avanzando y la pandemia se supone va bajando, aquí la climatología va a nuestro favor. No hay, afortunadamente, el mismo clima que hay en Baleares. En Baleares tienen que echar el cierre. Sin embargo, aquí nos podemos mantener al menos perfectamente inviernos suaves. Hay un problema. Claro, hay un problema, como comentaba Gonzalo, uno de los problemas que tenemos en Andalucía y en concreto en la Costa del Sol es que precisamente cada vez son más las empresas de origen balear o catalán cuya política, digamos, es la temporada. Perfecto. Cuando precisamente aquí en la Costa del Sol es absurdo hablar de temporadas o al menos de temporadas de cierre, porque aquí en la Costa del Sol se puede estar abierto todo el año. Exacto. Perfectamente, tenemos esa capacidad, pero sí que es cierto que ya veníamos antes de la pandemia de una serie de políticas. Sí, trabajando contra la desestacionalidad. Sí, bueno, pero trabajando con la desestacionalidad cuando las empresas cada vez más apostaban por la estacionalidad. ¿Y no notáis esa sensibilidad de apuesta, ¿no? En las locales sí, en las nacionales, en las o grandes grupos. En los grandes grupos, sobre todo de esos orígenes, es una política intrínseca. Pues ¿sabéis lo que os digo? Y soy un testigo más como otro cualquiera, que ahora o nunca. Sí, sí. O sea, yo veo mucho más futuro inmediato, como para ya empezar a ver la punta del lápiz. Octubre, noviembre, diciembre. Pero o sea, que aquí es verano aún. Claro. Aquí es viable. Aquí tenemos 3 primaveras y un verano. Sí, exacto. Claro, porque los extranjeros no han venido, pero lo tienen anotado, que hay que venir. Y hay un segmento de personas mayores, entre comillas, no de mayores, porque mayor tener 60 años no es mayor, o tener 70 años, donde hay una ansiedad por viajar, donde se ahorró dinero, Claro. porque años anteriores no han viajado. Por salud. Y por hecho, y sobre todo Claro. por salud. Claro. Esas personas van a venir a Costa del Sol y van a venir a Andalucía. Claro. Por tanto, esa apuesta. Yo soy optimista. De cara a la temporada, septiembre, octubre, y lógicamente con más noviembre, y bueno, y sobre todo, si la vacuna va como va. Es que vamos, digamos que iremos mejorando. Claro. Con lo si cual el viento sopla a favor. Vamos a llegar a ese 80 o ese 90%, en que podemos llegar de aquí a 2 meses, prácticamente el 100% técnicamente vacunado. Pero ahí va mi cuestión. Ante esas expectativas que podemos levantar el vuelo, al menos lo intuimos, ¿estamos trabajando? ¿Estamos planificando? ¿Estamos haciendo lo posible por sacar provecho de lo que ya por fin puede darnos un poquito de alegría? En nuestra opinión, no. No lo suficiente. Claro. Volvemos a lo mismo. Es una cuestión y una labor conjunta y de todos. Administraciones y empresas tienen que colaborar todos juntos para hacer esto. Tenemos la oportunidad. La previsión, desde luego, es favorable. Teóricamente va a ir mejorando, como tú bien has dicho. Que no hay otra. Tenemos el clima, tenemos la capacidad. La necesidad. La necesidad, obviamente. Claro. Y hace falta esa colaboración, esa coordinación que brilla por su ausencia, sinceramente, y no sé si vamos a perder esa oportunidad o no aprovecharla del todo, lo suficientemente. Por un lado tenemos Junta de Andalucía, Consejería de Turismo. Por otro lado tenemos Turismo Costa del Sol, Diputación Provincial, Mesa de Turismo ya a niveles de municipios, Ayuntamiento de Málaga y demás. Vosotros que estáis entre unos y otros, empresarios, instituciones y demás, ¿sentís que haya espíritu de planificación y de aprovechar el viento que pueda venir a favor en esas instituciones, en esas instancias? Hay mucha incertidumbre por parte de los empresarios y un cierto miedo. Y aquí hay que ser valiente y hay que arriesgar. Ese es el reto. Y el que lo haga, yo creo que va a triunfar. Ahora hay que arriesgar. Si no podemos compartir la teoría de que yo abro 6 meses con precios altos, con una ocupación excelente, los clientes me han venido solos los últimos 10 años y después cierro la persiana. Claro. Eso, desde el punto de vista, el turismo tiene como un factor oportunista de riqueza, claro, pero también social. claro.
Porque cuando un hotel se cierra un trozo de la ciudad. El bar, la cafetería, el rentacar, todo el comercio. Claro. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo importante en mantener, porque detrás de ese tejido productivo hay cientos de miles de personas que antes eran temporeros, pero hoy viven en Arroyo de la Miel, viven en Benalmádena, son vecinos de aquí, Claro. viven aquí, sus hijos están en sus colegios. Y entonces el turismo tiene que aportar más a la economía local. Todo está relacionado. Tiene que aportar a la economía local. Ya no es esos temporeros que antes venía, que yo contaba al principio de la entrevista, que venían los 6 meses aquí y luego a tu pueblo a Cuasi Túnez, ¿no? Eso terminó. Claro. Son ciudadanos de Marbella, de Torremolinos, del conjunto de la Costa del Sol. Claro. Desde Manilva, Omaro, desde Maro hasta Manilva. Claro que sí. 184,5 kilómetros de costa, que hay mucha oferta, por tanto, no somos conscientes. Se puede cerrar para vacaciones, podemos tener, se puede cerrar técnicamente para reformar. Pero esos son puntuales. Que son otras las cosas que cada vez también hay que aprovechar. Porque dentro de los retos que tenemos, también hay que invertir. Normal. Si no, Hay que invertir. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que invertir es, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto de la luz, los precios de la luz y tal, pero nuestros hoteles tienen que invertir en energía sostenible. amigo. Y ahora, y evidentemente no podemos tener mismo ahora los mismos, los que tenemos hace 30 años, 40 años Claro, de energía. porque Está eso- obsoleto. Exacto. Aparte carísimo. Claro. Por tanto, es hora de invertir. Y una de las cosas que también tenemos buenas, podemos aprovechar, que los fondos europeos, que nos van a venir, también los empresarios, juntos, se organicen, evidentemente con el apoyo nuestro, que lo van a tener por adelantado, y esos fondos vengan también al sector turístico. ¿Para qué? Para invertir en Ahí innovación. sí que hay que hacer presión. Invertir en innovación, claro. invertir en I+D, invertir en energía sostenible, invertir en futuro. Está claro. Y tener una industria mucho más sostenible. Lo de Grecia, que tú antes comentabas, que por cierto, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad al pueblo de Grecia. Eso va por toca, claro. No puede ser, y a ese sector se ha partido muy mal. Eso no es una casualidad. Pero que mañana nos puede pasar a Es nosotros. un problema que Claro. tenemos en este país con el cambio climático. Claro. Y por lo tanto hay que invertir para que eso no ocurra. Claro. Y hay que hacer un planeta más sostenible, una industria más sostenible, un hotel más sostenible. En definitiva, eso tiene que ir junto con el tema del medio ambiente y, por supuesto, una formación y una calidad de empleo. Volviendo, sí, Estrella, ahora te doy la palabra, pero te pregunto al mismo tiempo, ¿cuántos trabajadores estaban en ERTE? ¿5.000? 5.000. Vale. En los ERTE ahora mismo, ¿qué periodo de mantenimiento están estipulados? ¿Septiembre? 30 de septiembre. Hasta ahora sí. ¿Algo a la vista por parte sindical para mantener los ERTE en fechas sucesivas? Hay diálogo, hay diálogo. Hay diálogo, sobre además lo tenemos claro. mecanismos. Nosotros tenemos claro, si nosotros vamos a apostar, UGT y comisiones, tenemos una reunión recientemente, y tal como están las cosas, y teniendo los pies en el suelo, y siendo realistas, yo creo que los ERTE hay que llevarlo como mínimo hasta la temporada que viene, sobre todo en sectores concretos, Claro. de la hostelería y el sector, digamos, de todo lo que era aerolínea, en definitiva, industria turística. Sí, digamos que es como una red Exacto. de salvación Esa red- ante las circunstancias de incertidumbre que estamos Exacto. soportando. Después de la inversión, Que a lo mejor no hace falta en la dimensión que pudiera ser, pero Claro. tiene que estar. cada vez Yo- menos, afortunadamente. Claro. Ojalá no hiciera falta, pero esa red tenemos que tenerla Correcto. abierta. Hay- ¿Por qué? hay- Porque ha habido una inversión, perdóname, ha habido una inversión muy importante, de más de 25.000 millones de euros, Claro. y ahora ya que estamos en la salida, no podemos dejar que esa red se caiga. Está claro. Hay que mantenerla. Hasta que no se vea el horizonte. No, lo que hay que destacar es precisamente eso. Hemos tenido la enorme suerte, se diga lo que se diga y se critique lo que se critique, de tener un gobierno socialmente muy responsable que ha intentado velar Y amortiguar. y amortiguar a ambos lados, lo que hablábamos del Claro, equilibrio, claro. tanto empresas como trabajadores y trabajadoras. Y esa red no se va a dejar caer, obviamente. Lo que ha estado comentando Gonzalo es lo que desde UGT llevamos también reivindicando, bueno, ambos sindicatos, llevamos reivindicando muchos años, incluso antes de la pandemia, que es el concepto de responsabilidad social, que es lo que ha llevado a cabo el Gobierno con el tema de los ERTE, la protección del empleo. Claro. Es importantísimo que las políticas que se hagan dentro del sector turístico, además,
vayan ligadas a una responsabilidad. No puede ser todo a fondo perdido y esto se hace por un bien. ¿Quién me garantiza ese bien? Está claro. Entonces tiene que haber un feedback y para eso también pues tiene que haber diálogo y se ha demostrado que el diálogo es efectivo. Es efectivo. ¿Cuánto tendremos que seguir hablando? Porque esto es cosa de todos. Aquí o remamos todos a la vez o difícil puerto vamos a llegar. Y llegamos al final del programa. Y a mí me gustaría, de cara al público trabajador, a los que están de una manera directa o indirecta, yo creo que estamos todos relacionados con el turismo, ¿qué mensaje damos ante el momento en el cual nos encontramos? ¿Cómo nos dirigimos a ella? ¿Y qué consignas o qué consejos podemos decir? Gonzalo, venga. Bueno, yo creo que en el futuro tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una crisis sin precedentes. Y todavía no tenemos la dimensión histórica de lo que ha supuesto esta pandemia. Ya se escribirá con el tiempo. Pero es verdad, siendo realista y siendo prudente, las cosas las hemos hecho de distinta manera en otras crisis. Y hemos hecho un paraguas social para intentar que nadie se quede atrás. Es cierto que había alguno que ha hecho un esfuerzo compartido. Y por tanto yo creo que lo peor ya ha pasado. Y yo creo un mensaje de optimista, teniendo en cuenta que efectivamente de aquí el verano va a ser un verano incierto, un verano de transición, pero que el invierno va a ser mucho mejor que evidentemente que el invierno pasado, y yo creo que vamos a tener una recuperación muy importante de cara a primero del 2022. Por lo tanto, tomamos nota, ¿eh? Y cuando tengamos otro programa le daremos a la moviola y a ver si acertamos. Espero no equivocarme. Has dicho principios del 2022. Sí. Estrella, ¿por dónde van tus augurios? Sí, yo creo que ya de cara a la próxima temporada miraremos el panorama de una forma muy, muy, muy diferente. Yo soy muy optimista porque no por serlo, no por fe, sino por historia. Y la historia... Será por crisis las que hemos pasado en la Costa del Sol. Exactamente. Que de todo y nos si ha tiras caído. históricamente hacia Claro. atrás y si ves la evolución que hemos tenido, somos muy fuertes y tenemos una capacidad enorme de recuperación y todo eso es gracias a los trabajadores y a las trabajadoras del sector turístico que han aguantado, aguantan y son la cara sonriente, pase lo que pase, y los que hacen que los visitantes vuelvan y quieran seguir volviendo. Así que mucho ánimo y mucha fuerza y a seguir adelante como siempre. Me acuerdo cuando has dicho la cara sonriente, Estrella, de aquel eslogan, que no porque fuera antiguo deja de haber perdido actualidad, ¿no? El turismo, una sonrisa, ¿no? Siempre. Nunca más necesario que ahora para levantarnos y seguir andando como venimos haciéndolo ya por décadas. Claro. Que aquí además nadie nos ha regalado nada. Nunca. Aquí no hay grandes empresas multinacionales del sector turismo. Todo se ha hecho a riñones y con la potencialidad de su gente y de su patrimonio y de su naturaleza. Yo creo que tenemos argumentos de sobra para seguir adelante y para aguantar en la medida de lo posible esta crisis que seguro pasará y recuperaremos, ojalá, lo mejor del turismo, que sobre todo es buena calidad de empleo y de servicio. Esperemos. Estrella Sala, Gonzalo Fuentes, ha sido un placer, se nos ha quedado corto, esto podemos hacerlo Como continuamente, ¿no? Pero sí que me quedo yo para próximos programas, volver a estar juntos y con la fecha de que a principios del año que viene, a ver si intuimos lo que hoy hemos pronosticado, que para año nuevo, turismo nuevo. Esperemos que sí. El programa del año pasado fue por esta fecha, quiero recordar, y creo que más o menos hicimos también una análisis Buena memoria, buena memoria. Y bueno, y yo creo que ha sido más positivo. No hay bola, pero tenemos intuición, Pero ¿no? intuición, ha sido más positivo. Yo fui fuera firmado La como experiencia estamos dura, ¿eh? este año. Pues ojalá que se cumplan esas intuiciones. Totalmente. Esperemos Muchísimas que sí, gracias. y que lo superemos. Buena semana y a todos ustedes también. Gracias por su presencia. Nosotros continuaremos aquí, como decía al principio del programa, sin descanso. Nos volveremos a ver, que para eso nuestra apuesta y nuestro celo está en el turismo. Ojalá siga siendo nuestra primera industria. Buenas noches.